Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí los jóvenes, una vez más, amén, para bendecir y ser de bendición a cada uno de ustedes, amén. Vamos a presentarles el podcast número 13 que va a ser de mucha bendición, amén. Tenemos un tema muy importante, amén, un tema donde vamos a explicar muchas veces con nuestro diario vivir, con lo que hemos vivido como hijos de Dios, amén, de la fidelidad de Dios para nuestras vidas y de nuestras vidas hacia Dios, amén, que es muy importante, amén. Vamos a orar para empezar este tiempo, amén, para empezar a dialogar un poquito, amén, a tener esta conversación, amén, este podcast que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, jóvenes, adolescentes que están al otro lado de la pantalla, amén. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, gracias te damos, Espíritu Santo, por nuestras vidas. Señor Jesús, ven bendiciendo, ven hablando, Señor Jesús, por medio de nosotros, Padre amado, en este hermoso tiempo, Señor Jesús, un tiempo de podcast, Señor Jesús, este tema, Padre amado, habla por medio de cada uno de nosotros, donde vamos, Señor Jesús, a explicar con tu palabra, Señor Jesús, con tus historias, tu fidelidad nuestra, tu fidelidad hacia nosotros, Dios amado, y nosotros hacia ti, que es muy importante, mi Rey amado. Bendices nuestras vidas, bendice a cada joven, a cada adolescente que está ahí al otro lado de la pantalla, Señor Jesús, que podamos ser de mucha bendición para sus vidas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, hermano James, hermana Alicia, hermano Israel, ¿qué tal estamos? Bien, muy bien. Muy bien. Bendecidos. De participar nuevamente en este podcast, ¿no? Esperando Amén. que sea de bendición y aportando un poco de lo que el Señor nos ministra a nuestras vidas y sé que va a ser de bendición también para Así los que es. nos escuchan. Amén, así es. Amén. Pues yo también estoy encantado de estar aquí en este momento eh, dándoles palabras. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la fidelidad de Dios y espero que sea de su agrado y pues vamos a darle espacio a este tiempo. Yo muy bien, estoy encantado de estar en este podcast como todos vosotros, así que sin más dilación, como se suele decir, vamos a empezar, ¿no? Eso es, hermana Alicia. Empezamos. Amén. ¿Conmigo? Sí. Ay, bueno. Bueno, voy a comentar un poco de el tema, ¿no? La fidelidad de Dios. Amén. Yo no tenía, amén, pensado de que iba a hacer nuevamente el podcast. Y unos días antes suelo a veces yo escribirle al Señor, amén. Suelo escribirle al Señor. Y escribía yo sobre la fidelidad de Dios y el Señor me ministraba con muchas áreas, amén. Que si realmente, amén, valoramos su fidelidad y vivimos la fidelidad de Dios, porque el Señor es fiel, amén. Y nosotros queremos ser como Dios, ser como Él, amén. Cada día queremos agradarle a Él, vivir para Él. Y como sabemos que el Señor es fiel, entonces yo muchas veces me preguntaba, ¿estoy yo siendo fiel a lo que el Señor es fiel? Amén. ¿Estoy yo viviendo conforme la fidelidad de Dios? ¿Estoy valorando yo la fidelidad de Dios? Amén. Porque muchas veces sabemos que el Señor es fiel, pero muchas veces es como que no valoramos esa fidelidad, amén. Quiero decir como que no valoramos, no agradecemos, porque valorar es agradecer y muchas veces no le agradecemos al Señor, amén. Hay un versículo que dice que cada mañana son nuevas su misericordia y que su fidelidad también, amén. Y otro que dice, por las mañanas daré gracias por tus misericordia y por las noches por tu fidelidad. ¿Por qué? Por las mañanas su misericordia, porque cada mañana son nuevas su misericordia. Y fiel es Él que nos ha guardado todo el día, amén. Y por eso por la noche agradecer al Señor porque ha sido siempre fiel, amén. Bueno, ya les dejo que hablen un poco porque si no... Hermano Israel. Bueno, yo creo que, como decía nuestra hermana Alicia, yo creo que muchas veces, ya sea con intenciones o no, muchas veces abusamos de la fidelidad del Señor. Y yo me pongo en primer lugar porque muchas veces he estado en la situación de que he abusado de su fidelidad. Y yo creo que la fidelidad no es algo que se pueda utilizar como una vía de escape, sino que es algo que tú te lo ganas, que tú tienes que esforzarte para merecerte esa fidelidad, aunque ninguno de nosotros nos la merezcamos. Y cuando yo pensaba en el tema que cuando pusieron por el grupo, me vino a la mente un versículo que está en Malaquías
3:17, que es un versículo que me marcó desde hace mucho, que me lo dio un pastor, que dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo creo que este versículo a mí me demuestra muchas veces que el Señor nos muestra su fidelidad siempre para con nuestras vidas, pero como he dicho, eso no nos da ¿cómo se puede decir? No nos da la razón para poder abusar de la fidelidad, aunque estemos en el tiempo de la gracia, como se suele decir, aunque estemos en el tiempo de la gracia, no es credencial para que podamos abusar de su fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios también lo podemos ver, ¿no? En Deuteronomio es un versículo que a mí me ha marcado mucho. Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Qué bendición, amén. Yo venía, amén, caminando con la hermana Alicia y porque muchas veces como jóvenes, como adolescentes, amén, como que nos pasamos en ¿cómo les quisiera decir? En el tiempo de la gracia que vivimos a favor nuestra. Yo analizaba, yo venía platicando con la hermana Alicia y yo decía en mi mente, cuán fiel es Dios con nosotros y cuánto fiel somos nosotros hacia Dios. Porque nosotros muchas veces, amén, yo no les voy a negar como joven, amén, como adolescente, muchas veces no tenemos ganas quizás de venir a casa de Dios, quizás no tenemos ganas de servirle, amén, pero ¿dónde está esa fidelidad como hijo? Amén, porque Dios te dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y es un Dios fiel. Amén. Dios conoce todo de nosotros, Él sabe todo lo que va a pasar y muchas veces, amén, Dios va a estar ahí viendo a ver tú también cuál fiel tú le eres. Amén, hermana Alicia. Amén, como dijo, ¿no? Como están diciendo ustedes dos. Amén. De que yo creo que realmente eso es lo que está pasando, que como estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Yo creo que por eso muchas veces estamos abusando de la fidelidad de Dios, porque como decimos, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, pues no pasa nada. Yo creo que ese es el punto, amén, por el cual muchas veces se abusa de la fidelidad de Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia y no debería de ser así, amén, porque aunque estemos en el tiempo de la gracia, tenemos que ser fiel con el que es fiel, amén, porque eso es muy importante. Estoy en el tiempo de la gracia, es verdad, pero a mí eso no me quita de que yo por eso pues tengo que tener en poco la fidelidad de Dios, amén, porque es muy importante, más ahora en estos tiempos, estar fiel al Señor, porque que estemos en el tiempo de la gracia, a mí me va a traer consecuencias el yo no ser fiel con el Señor. Aunque esté en el tiempo de la gracia, va a haber consecuencias de mi infidelidad con Dios, amén. ¿Tienes algo que decir? ¿Que no Sí, hablamos? sí, pues bueno, la fidelidad de Dios pues viene como derivada del latín fidelitas, ¿no? Que significa servir a un Dios. Y pues podemos ver que pues es como el poder de dar como cumplimiento y virtud a la palabra de Dios, ¿no? A la obediencia que debemos tener pues para con Él, porque estamos en estos caminos que son difíciles, que son duros, pero cuando Dios es fiel, todo es posible para nuestras vidas. Entonces hace que nuestras cargas no sean pesadas, sino que sean más livianas y hace que nuestros caminos sean como más rectos hacia Él. Entonces he aprendido en este tiempo que que como Dios nos ha enseñado la fidelidad, pues uno así mismo va aprendiendo, ¿sí? De la palabra, de la predicación, de hablar con los hermanos, de ver como su testimonio, ¿cierto? Entonces uno aprende muchas cosas en los caminos de Dios y bueno, pues el que esté escuchando este mensaje, pues en busca de Dios y por muy duro que sean las pruebas, tú sigue adelante, tú sigue en la oración y no desviarte de los caminos que sé que Dios tiene grandes recompensas para cada uno de nosotros y bueno, a veces repito lo mismo de que Dios tiene grandes propósitos para contigo, pero pues es la verdad y la vamos mirando a medida de que pasa el tiempo, que esa fidelidad de Dios siempre va a ser así, o sea, no va a ser falsa o hueca, sino que siempre Dios da su fruto y a su tiempo también. Amén. Ahora que has dicho que aunque las pruebas sean duras y todo, ¿no? Tenemos que seguir orando, amén. Un ejemplo muy claro, Daniel. Yo creo que todos nos conocemos la historia de Daniel, amén. Y si es que yo quisiera tener esa fe de este joven, amén, porque, como les digo, conocemos su historia, amén, y sabemos que se lo llevaron
cautivo a Babilonia, amén. Y aún allí, él siempre seguía fiel al Señor, amén. Aún ahí él hacía sus oraciones y no estaba siendo fácil para él con todo lo que había pasado, con que habían destruido su nación, por decir así, amén, su tierra. Pero aún así él siguió siendo fiel al Señor, amén. Y es un ejemplo muy claro porque, digo, pasamos tantas pruebas, tantas luchas, pero esa no es la razón por la cual yo tenga que serle infiel o desleal al Señor, amén, sino que podemos ver en este joven que aún en todo, amén, aún en lo que comía, fue fiel con el Señor, amén. Por eso yo me hacía una pregunta, ¿yo cómo sé que yo estoy siendo fiel con el Señor, amén? Yo me puedo ver respuesta en Daniel, cumpliendo con la ley donde sea que él estaba, con la ley de Dios. Él estaba en un lugar de idolatría donde Dios pues era nada para ellos, pero aún ahí él estaba cumpliendo con la ley del Señor. Ahí él estaba siendo fiel. Y un versículo en Daniel 6:4 que nos dice, amén, que nos dice que él es fiel, amén. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Podemos ver, ¿no? Y es que no hace falta de que yo lea esto, porque con toda la historia yo veo la fidelidad de este joven, amén. Y era un joven, amén. Entonces yo creo que muchas veces podemos nosotros, por mucho que sea la carga o las pruebas, es que sin la fidelidad de Dios no vamos a poder, porque yo de nada me vale de que si vienen las pruebas, yo, si no busco al Señor, su fidelidad es el que me va a fortalecer, es la que me va a ayudar. Amén. Te veo con ganas de decir algo, corazón. Yo quería agregar algo a eso, y es que, como pudimos ver, es que Daniel es una historia que me gusta muchísimo, y que cuando era pequeñito en la escuela dominical nos lo contaban casi siempre su historia, y yo me he podido dar cuenta con esa historia de que muchas veces nosotros siempre vamos a ver la fidelidad de Dios en el perdón de Dios, en la gracia que Él tiene, y es así, pero vamos a ver también que su fidelidad no es amor, que su fidelidad no es solo amor, sino que también muchas veces la fidelidad de Dios va a ser al corregirnos nuestras vidas, porque yo he podido ver que el Señor me ha corregido en muchas áreas de mi vida, y al principio yo pensaba que eso no era fidelidad, pero ahora me doy cuenta de que esa corrección que el Señor me ha dado en algunas áreas me ha servido para mucho. Y en la historia de Daniel podemos ver eso, que como dijiste tú, Alicia, Daniel estaba en un lugar de idolatría, que estaba en un lugar de donde se adoraban a otros dioses, y aún ahí Daniel fue fiel a Dios, y a mí me encantaría ser así, aunque sea muy difícil, aunque pueda parecer imposible, porque es lo que nos pasa a los cristianos hoy en día. Hoy estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Y yo lo que quiero lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces va a ser complicado mantenernos distantes, diferentes, porque muchas veces como somos jóvenes, somos adolescentes, nos gusta ser como los demás, no nos gusta marginarnos, no nos gusta que nos marginen, pero esa es la gran meta que tiene que tener un cristiano, y es ser diferente, mantenerse fiel al Señor. Y yo creo que tanto a nosotros, porque yo cuando he huido muchas veces de las tentaciones, o cuando he dicho que no a algunas propuestas del mundo, y luego ha pasado el tiempo, me siento bien conmigo mismo porque sé que he sido fiel al Señor. Amén. Relacionado con lo que están diciendo, amén, muy importante. Yo estaba investigando, amén, ahí. Y yo me encontraba, ven, que pone que hay 277 ejemplos de pactos entre Dios y el hombre, amén. Y podemos ver, no podemos ver solo la historia de Daniel, la historia de un José, la historia de un David, la historia de un Sansón, de un Salomón, de muchos hombres historiadores, amén, que nos dejan sus historias impactantes muchas veces, y nosotros, yo digo, comparando nuestras pruebas, nuestras debilidades con la que ellos tuvieron, es que nosotros nos quedamos pequeños, y ahí vemos la debilidad vemos la debilidad del humano, la debilidad nuestra,
y la fidelidad de Dios Amén. hacia ese pueblo, hacia ese hombre, hacia ese varón, hacia ese joven, amén. Porque no importa lo que nosotros estemos pasando, ¿no? Eso es lo más importante, porque tenemos la palabra que es viva y eficaz, amén. ¿Alguien más? Y bueno, lo que dices también, podemos ver, pues, como decía la hermana Marlene, pues que muchos profetas pues resistieron muchas pruebas. Y pues también quería pues hacer un poquito énfasis en eso, como fue Job, que no perdió como la esencia de la fidelidad a Dios. Tuvo una prueba muy difícil de superar, pero siempre él fue enfocado a Dios. Él nunca renegó hacia Dios, sino que fue corregido a sí mismo, pero él trataba como también de defender algunos puntos, pero nunca fue infiel hacia Dios. Siempre tuvo esa fidelidad y Dios lo sabía en su corazón, que era una persona fiel. Así como podemos ver también en José, que sus hermanos lo traicionaron y todo, pero fue fiel y nunca llegó, digamos, a odiarlos, sino al contrario, los amaba. Pero pues podemos ver que estas son historias que Dios nos permite ver, pues para mirar todo lo que los profetas pasaron, las pruebas que pasaron, para llevar su palabra y para que su palabra estuviera sobre nosotros, y asimismo también aprender sobre las historias y aprender sobre nuestras vidas personales, sobre lo que es la fidelidad hacia Dios. A mí me gustaría decir algo sobre eso, lo de los profetas que pasaron, los siervos del Señor que pasaron fueron pruebas muy difíciles y como habéis dicho, comparado con nuestras pruebas, no estamos haciendo menos nuestros problemas, pero en sí fue difícil aquellos tiempos en los tiempos de la ley que por un pecado ya te podían apedrear, pero ahora, como bien dice, estamos en el tiempo de la gracia, pero para llegar al punto de esa fidelidad que tenían los siervos no era el título que podrías tener ahí como de sacerdote, o no era por las riquezas que tú tenías, el ser fiel a Dios, sino porque cada siervo y cada sierva que pasaron esas pruebas y que fueron fieles al Señor fueron porque lo buscaron primero en intimidad. Y hay una frase que me gusta mucho, y es que la frase dice: en la batalla, en la guerra, que hemos tenido muchas guerras, siempre un sargento va a mandar a los mejores soldados en la peor zona de la guerra, porque él sabe el potencial que cada uno tiene. El sargento sabe cómo ha entrenado cada hombre suyo, y el Señor hace lo mismo con nosotros. Por eso muchas veces nos manda tantas pruebas, porque sabe que podemos con ello. Pero yo he intentado con mis propias fuerzas, y yo creo que todos lo hemos hecho y ninguno ha podido. Y hay una gran diferencia cuando estamos en intimidad con el Señor y cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Amén. La fidelidad de Dios, amén, es algo muy importante porque también es como una promesa, ¿no? De una vez que tú lo conoces como joven, como adolescente, como dice el hermano Israel, amén, no echamos de menos nuestras pruebas, nuestras debilidades, nuestras dificultades en el diario vivir, pero es que si tú analizas a fondo, amén, cada lucha, cada guerra que estos siervos de Dios tuvieron en su tiempo, amén, eran tremendas, eran complicadas, amén. Y ahora nosotros, muchas veces el problema de la humanidad que conoce a Dios es que como que estamos no como asolapándonos a lo que el mundo tiene, sin saber que nosotros somos una promesa. Dios tiene una promesa con cada uno de nosotros, que es la fidelidad de Él a su pueblo, a sus hijos, amén. Y es que nosotros mismos somos, como dices esa promesa, nosotros Sí. somos su fidelidad, Amén. porque dice el Salmos 33:4, perdón, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, y nosotros somos obra del Señor, somos obra hecha por el Señor, y dice que su obra es hecha con fidelidad. Entonces somos fidelidad porque el Señor nos hizo y su obra es hecha con fidelidad. Yo creo que ya es tiempo de ser agradecidos, amén, con el Señor por la fidelidad en nuestras vidas, porque nos hizo con fidelidad, amén. Y mismo el Señor, aunque nosotros muchas veces seamos infiel, el Señor siempre es fiel, porque dice su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infiel, Él permanece siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es fidelidad y Él no puede actuar infiel aún para corregirnos.
no puede actuar como nosotros porque Él es fidelidad. Y si actúa diferente, se está negando a sí mismo, porque Él es fidelidad. Amén. Sí, y también quise agregar algo aquí que encontré que esa es la naturaleza del Señor, es el carácter del Amén. Señor, porque como Es dice una la de sus hermana Alicia, características. Él no puede negarse a sí mismo porque Él Claro. es fidelidad y Amén. amor. Y como dice aquí, que encontré un pequeño pasaje que dice, no es claro que no podemos pedirle a la lluvia que no moje, al sol que no brille o caliente, al frío que no baje la temperatura. Eso es imposible, porque eso es lo que lo define a Dios, o sea, Amén. su fidelidad hacia el hombre, su amor, su entrega, porque pues podemos ver que entregó a su hijo por nosotros y pues algo que nunca lo llegaremos a pagar. Por eso es que nosotros debemos de buscar a Jesucristo, a su Hijo, que el que fue que dio su vida en esa cruz, el que se dio a sí mismo, no se, ¿cómo le digo yo? No se sobrevaloró porque era hijo de un Dios, no, sino que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en esa cruz. Y, y, y bueno, podemos ver que hay muchas promesas que el Señor nos hace y que debemos confiar, porque eso también se trata de la fidelidad, confiar en Dios y, y buscar su presencia, porque nosotros necesitamos de su presencia. Así es, Amén. porque como dice la palabra, o sea, nosotros sin Dios pues no somos nada, pero Dios y nosotros pues sí nos sigue siendo el mismo Dios. Sigue Así siendo que Dios. nosotros somos los que debemos de buscar a Dios y darle ese altar en nuestro corazón a Él, ¿sí? A darle ese espacio que Dios en su corazón, donde Dios debería estar, porque Él es el que ha dado todo por nosotros, ¿sí? Nosotros fuimos los que pecamos y, y debemos de buscarlo a Él en espíritu y en verdad, como dice en la palabra, ¿verdad? Y bueno, Amén. Yo tengo un versículo, amén, en segunda de Tesalonicenses 3:3. ¿Tienes tú? Me estabas copiando, ¿verdad? No, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vale. Dice, a ver, Eh, pero fiel es el Señor que afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Amén. Amén. Podemos ver, amén, o sea, que Dios es fiel y Él nos guardará de todo mal. Amén. Nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, como adolescentes, amén. Muchas veces quizás queremos adelantarnos a los planes de Dios, amén. Queremos Amén. apresurarnos a los planes de Dios y muchas veces, amén, va a ser necesario que nos adelantemos, que nos demos esos tropiezos, amén, para poder aprender, para poder ser de testimonio, amén. Pero lo ideal es que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que confiemos, como dice el 4, amén. Dice, y tenemos esa confianza respecto a vosotros en el Señor, que aprendamos a confiar que tenemos un Dios fiel, que la promesa está ahí, el propósito, si es el propósito de Dios, va a suceder lo que está bajo la voluntad de Dios. Amén. Hermana Alicia. Yo quería decir algo sobre eso, sobre la Sí. confianza, y es que lo pudimos ver como en toda la Biblia podemos ver a las mujeres y a los hombres confiando en Dios. Y hubo una palabra que escuché hace algunos días, y es que fue una hermana que predicaba y dijo, ¿cuál fue el primer sacrificio que ponía en la Biblia? Y creo que el primero es el de Caín y Abel, el primer sacrificio de todos. Y el último sacrificio, y el más importante, fue el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo puedo ver la fidelidad de Dios, o porque muchas veces no veo la fidelidad de Dios en mi vida. Porque igual Dios no hace esto, porque igual Dios no hace lo otro, y muchas veces pensamos que Dios no es fiel, sino que tenemos que darnos cuenta como creyentes, como cristianos, es que el Señor ya mostró esa prueba de fidelidad más grande en la cruz hace muchos años atrás. Así que yo creo que el mejor sacrificio y la mejor prueba de fidelidad es cuando el Señor se entregó a sí mismo. Amén. Voy a dar un punto que tengo. Dice, la fidelidad de Dios me lleva a tener comunión con su Hijo. Amén. Y yo creo que eso es lo que está pasando últimamente. Me parece que Israel tocó el punto de tener intimidad al principio. Y creo que sí es verdad. Muchas veces no tenemos esa fidelidad a Dios por falta de comunión. Amén. Dice Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decía, la fidelidad de Dios me lleva a tener comunión con su Hijo. Pero si yo no soy fiel, a mí no me importa, yo qué sé, buscar el rostro de Dios, buscar esa intimidad, porque no estoy siendo fiel con el Señor. Amén. Y creo que se está perdiendo, y yo creo que sí, muchísimo, se está perdiendo la fidelidad hacia Dios. Amén. Y en Salmos 12:1 nos dice que se están perdiendo los fieles del Señor. Amén. Y yo creo que es verdad que en estos tiempos se está perdiendo esa fidelidad. Es más, yo creo que muchos no tienen ni un poquito de fidelidad al Señor. Amén. Como dije antes, de agradecimiento. No estamos agradeciendo al Señor por esa fidelidad. Y como dije, la fidelidad de Dios nos lleva a tener comunión con su Hijo. Amén. Y también, yo sin fe no puedo ser fiel. ¿Por qué? Porque fe es creer. Yo tener fe me lleva a creer. Y yo no puedo serle fiel a alguien en que yo no creo. Amén. Entonces yo creo que es importante tener esa fe para ser fiel al Señor. Sin fe no puedo serle fiel. Y tampoco puedo tener, sin fe no puedo ser fiel. Amén. Y tampoco puedo ser fiel si no tengo esa fe. Porque una cosa conlleva lo otro. Amén. Tener fe es creer, como dije. Para ser fiel a algo, a alguien, yo tengo que creer. Amén. Pero si yo no creo en el Señor, o muchas veces no creo en esa fidelidad que Él me dio, en esas palabras de fidelidad que Él me dio, entonces yo no voy a poder ser fiel porque no estoy creyendo en eso. Amén. No tengo esa fe de que, yo que sé, el Señor me ha dado una promesa. Amén. Pero no tengo esa fe yo de que el Señor la va a hacer, porque no estoy siéndole fiel. Entonces estoy falta de fe. Y también estoy falta de fidelidad porque estoy falta de fe. Amén. Es que es una cosa conlleva lo otro. Por eso es muy importante tener fe para poder ser fiel. Y ser fiel tengo que tener mucha fe también. Amén. Algo muy importante, amén, que mencionaba nuestra hermana Alicia, y es la fidelidad a Dios mediante la oración. Amén. Amén. Hombres como Daniel, amén, que oraban 3 veces al día, pero no era una oración de a la mañana, gracias Señor porque estoy despierto, y a mediodía, gracias Señor por los alimentos, y a la noche, gracias a Dios porque me has cuidado todo el día, he tenido alimentación, he visto a mi familia. Eran oraciones profundas, amén, oraciones con fe que Daniel hacía. Y hoy en este tiempo Dios necesita y anhela, amén, ver pequeñas iglesias o grandes iglesias llenas, amén, primeramente en la oración, en la búsqueda, amén, pero con esa fe de que lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo a Dios, eso se va a cumplir, amén. Eso es parte de la fidelidad nuestra hacia Dios. Dios te va a ir dando esa fidelidad por medio de la oración, Amén. por medio de la búsqueda, amén. Sí. Es que Bueno, y tengo aquí también que la fidelidad de Dios es como el cinturón, ¿no? Vemos aquí en Salmos 89:8 que dice, asimismo cuando Dios fue encarnado, fue dicho, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Eh, ahí podemos ver que Dios o sea, es muy fiel hacia sus promesas, ¿verdad? Pero no solamente las promesas buenas, sino también sus promesas malas también que también puede dar, porque Dios cuando da una promesa, pues Él la cumple. Puede ser buena o mala, ya es como decisión de los caminos que nosotros tomemos. Y podemos ver que Dios cumple a lo largo del tiempo nuestras peticiones según su voluntad, ¿no? Porque todo es en el tiempo de Dios y no pues en nuestro tiempo. A veces nos desesperamos porque queremos que suceda en el momento o al otro día, no, sino en el tiempo perfecto de Dios. Pero dice que la palabra que sus obras son buenas, agradables y perfectas. Cuando tú tienes esa fidelidad hacia Dios, aprende a confiar en su tiempo, en el momento, y a escudriñar su palabra, lo que Dios tiene en el momento para decirnos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y sepamos, y asimismo también enseñemos hacia los demás. Yo creo que para más o menos ir acabando, quería decir algo sobre eso, que yo creo que muchas veces nos adelantamos, y me pongo en primer lugar, que muchas veces nos adelantamos al tiempo de Dios, porque me pregunto yo ahora qué hubiese pasado si David se hubiese adelantado al tiempo. Si él hubiese querido de haber ido al frente de batalla y haber ganado
al gigante Goliat sin haber tenido intimidad antes. No solo hubiese perdido esa batalla, sino que hubiese perdido el puesto de rey, sino que hubiese perdido una nación entera. Así que muchas veces adelantarnos al tiempo de Dios no solo nos va a afectar a nosotros, sino que nos va a afectar a nuestro alrededor, incluso va a afectar a la gente, a nuestros hijos, a nuestra futura descendencia. Así que es sumamente importante mantener la calma, aunque muchas veces lo veamos todo oscuro, lo veamos todo muy mal, pero siempre tenemos que mantener esa calma y preguntar y contar siempre con el Señor. Amén. Bueno, entonces ya para terminar, algo que les haya impactado en la preparación de este tema, algo Pues que sí, quieran enseñar que a mí les me, haya, ya para ir terminando, o sea, empieza a mí me ha James. impactado mucho que no debemos dejarnos que nuestras debilidades nos gobiernen, sino que haya ese temor hacia Dios, porque cuando hay ese temor hacia Dios, hay fidelidad y no nos dejamos llevar por los temores que nosotros tengamos, porque el tener fe en Dios es saber que Dios cumplirá tus promesas según su voluntad, porque cuando ponemos todos en las manos de Él, aprendemos que aprendemos a confiar más en Él y a que nuestra fe se edifique sobre la roca, como dice su palabra. Amén. Bueno, va a terminar, amén. Voy a dirigir un poco a los que nos van a ver, amén. Lo que puedo decirles, amén, que yo creo que estamos en un tiempo donde nos pongamos a pensar un poco y paremos un poco y analicemos y veamos las grandezas del Señor, las maravillas del Señor, toda su creación, amén. Esa es parte de su fidelidad. Yo puedo asomarme a una ventana y ver hacia el cielo y yo digo, qué maravillas ha hecho el Señor, amén. Entonces yo creo que es tiempo de que tomemos conciencia, amén, de la fidelidad de Dios y que la atesoremos en nuestras vidas, que la valoremos, amén, que no menospreciemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestro entorno, amén. Entonces que pongamos en práctica su fidelidad, amén, porque si yo soy fiel con el Señor es porque lo amo. Pero pregúntate tú, ¿cómo estás siendo en estos momentos con el Señor? ¿Le estás siendo fiel? Amén, porque si no, no estás amando o no estamos amando al Señor. Y creo que es tiempo de que amemos su fidelidad, porque eso es amarlo a Él, amén. Y espero que se tomen este tiempo, amén, y nos pongamos a analizar, amén, que qué sería de nuestras vidas si el Señor no fuese fiel, amén, y empecemos a darle valor a esa fidelidad y vivir conforme la fidelidad de Dios, porque así es como vamos a ser fiel hacia Él, amén. Espero que sea de bendición para sus vidas, amén. Para sus vidas, amén, así como lo ha sido para cada uno de nosotros, amén. Sabemos que si nosotros nos podemos a contar y hablar de la Biblia, de estos temas tan importantes, amén, de la fidelidad de Dios en nuestro diario vivir, con nuestras vidas, con nuestras familias, como ministerio, amén, tenemos para mucho tiempo, amén. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Es el podcast número 13 bajo el tema la fidelidad de Dios. Joven, jovencita, adolescente, espera el tiempo de Dios. Dios es fiel, Dios va a hacer el propósito, va a cumplir la obra, lo que Dios inició en ti, Dios lo va a cumplir. No nos adelantemos, esperemos en el tiempo de Dios. Y así invito a nuestra hermana Alicia que nos despide en oración. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, amén. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu espíritu. Gracias, Señor amado, porque por esa fidelidad hoy estamos aquí, Señor Jesús, compartiendo, Espíritu Santo, estas palabras y esperando que sea de bendición para todo aquel que las escuche y que nos vea, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que con esa fidelidad que tengas, Espíritu de Dios, también tengas misericordia, Señor amado, y perdones nuestras vidas, Señor, porque muchas veces no hemos valorado tu fidelidad, Espíritu Santo. Yo te pido, te ruego, Señor Jesús, que seas tú siendo fiel siempre, Señor, aunque seamos infiel, Señor amado, pero yo sé, Espíritu Santo, que como dice tu palabra, tú nos vas a ir afirmando cada día en esa fidelidad, Señor Jesús.
Jesús. Yo te doy gracias, Señor amado, porque tú eres fiel, Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque tú eres misericordioso, Señor Jesús. Grandes son tus maravillas, Señor amado. Honro tu nombre y tu presencia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques esos corazones que van a escuchar este podcast, Señor. Que se pongan, Espíritu Santo, a cuenta contigo, Señor. Si hasta ahora no han venido siendo fiel, Señor, y que se aferren a esa fidelidad tuya en esos momentos duros, Señor, porque con tu fidelidad, Espíritu Santo, podemos continuar, Señor, por muy duro que sea la prueba, Espíritu de Dios. Te damos gloria y te damos honra, Señor, y gracias por este tiempo maravilloso y bendecido, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor los Que el bendiga. Señor les Amén. bendiga. Que Adiós. sea de bendición Sí, para Dios los sus bendiga vidas. y Amén. nos esperamos en el próximo podcast número 14. Eso es. Adiós. Adiós. Bendiciones.